Alarma social son dos palabras que se cuelan como una potente disrupción, que desestabilizan, que combinan también a la acción pública. Pero ¿cuánto hay de preocupación razonable, de inquietud hasta bien intencionada pensando en la seguridad de las mujeres? Que es de lo que se trata, ¿no? ¿Y cuánto hay de artefacto político? ¿Cuánto de análisis sereno? ¿Y cuánto de intereses partidistas de unos u otros? Hoy hablamos de la ley del solo sí es sí. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre. Con Daniel Basteiro. Bienvenidas, bienvenidos al quinto párrafo, una conversación de Infolibre para quienes van más allá del titular. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y si estás escuchando este podcast es gracias a las socias y socios que apoyan el periodismo de investigación y los artículos en profundidad. Sobre estos temas que no se agotan en un tuit y sobre cómo se investigan también, charlo más o menos cada semana con periodistas que los conocen muy a fondo. Es el caso de Sabela Rodríguez Álvarez, que es periodista de Infolibre, que sigue, entre otras muchas cosas, asuntos de igualdad, de lucha contra la violencia de género. ¿Qué tal, Sabela? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantada de estar aquí, intentar aclarar un poco uno de los debates más importantes de estas semanas. Tienes tarea. Vamos a ello, pero antes nos ponemos en situación de la mano de Samuel Martínez. Vamos a ver, ¿en qué punto estamos? Resulta evidente que transcurridos pocos meses desde su entrada en vigor, hemos comprobado que la ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación. Digo efectos indeseados, y me quedo corto. Eso dice el presidente Sánchez, que la ley ha tenido efectos indeseados. ¿Y eso por qué? Pues por la rebaja de las penas. Más o menos, las penas que se habrían beneficiado o que habrían salido rebajadas después de la aplicación de la ley del solo sí es sí son unas 500. Y a priori, o mejor dicho, con total seguridad, parece que el PSOE, el socio de gobierno de Unidas Podemos, no está dispuesto a esperar a esto que decía Irene Montero, ministra de Igualdad. Todo proceso de cambio penal profundo como este necesita un periodo de asentamiento y es muy difícil saber cuándo eso es necesario, pero la propuesta penal es una propuesta sólida y, como te decía, la ley no solo tiene una propuesta penal. El Partido Socialista entonces ha registrado una propuesta de reforma de la ley sin contar con el apoyo ni la participación de Unidas Podemos, y eso es importante porque representa, si no el primer seísmo, sí el más grande entre ambas formaciones y, por tanto, un antes y un después en una coalición que, sin embargo, es cierto que se ha mostrado muy sólida hasta ahora. Así hablaba el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, acerca de la postura de su partido, el PSOE, con respecto a la ley. Creo que la inmensa mayoría de esa ley, del sí es sí, es una ley positiva para las mujeres y, por tanto, para nuestro país. Pero también le digo con toda claridad que ha habido efectos indeseados que nadie quería en la aplicación de esa ley del sí es sí y que se está generando una preocupación social que desde el gobierno no solo entendemos, sino que compartimos. Dice que es una ley pionera, que sí, pero que es imperfecta y que por tanto se tiene que reformar. Unidas Podemos, por su parte, insiste en que la ley está bien hecha y que lo fundamental es que siga teniendo el consentimiento en el centro. A ver, Sabela, vamos primero a los datos, que también hay incluso debate hasta los propios datos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántas revisiones de penas hay? ¿De qué tipo? ¿Cuántas excarcelaciones que sabemos? Pues nos gustaría dar cifras y dar datos concretos, pero está siendo muy difícil porque no hay datos centralizados, no hay un recuento estadístico automatizado por ninguna institución, ni por parte del Gobierno, ni de Igualdad, ni de Justicia, ni de los tribunales. Los tribunales superiores de justicia van haciendo lo que pueden, pero es verdad que no cada día hay cambios. Entonces, las sentencias que deciden rebajar las penas de los agresores sexuales cambian cada día. Hay datos que hablan de más de 400, pero 400 rebajas. Uh-huh. Revisiones que han terminado en una rebaja de la pena. Pero es verdad que es muy difícil dar datos concretos y los tribunales muchas veces te dan la cifra, pero no te dan el auto. Nosotros hemos intentado ir recopilando, hemos hablado con las 17 comunidades autónomas, con los 17 tribunales superiores de justicia y muchas veces te dan el dato, pero no te dan el auto. Entonces es muy difícil sacar conclusiones que permitan dar esa cifra concreta. ¿Y de las excarcelaciones qué sabemos?
Las excarcelaciones es verdad que sabemos que son muchas menos. Si hablamos de rebajas en torno a varios centenares, cuando hablamos de excarcelaciones sabemos que se cuentan por decenas. Hay datos que hablan de una treintena, sabemos que son menos de medio centenar, por hacernos una idea. Y luego es verdad que tampoco se habla o no ocupa grandes titulares las revisiones que al final pues no concluyen que haya que hacer ninguna rebaja. Es decir, los jueces están atendiendo esas peticiones de revisión de pena y están concluyendo muchas veces que no procede hacer esa rebaja. Eso es relevante, pero ocupa menos espacio mediático, quizás. Lo cual además nos lleva a la interpretación de la propia ley. Es decir, esto que nos cuentas también prueba que esto de la rebaja no es automático, no es inmediato. Es decir, que cabe interpretar la ley de una manera o de otra, ¿no? Efectivamente, de hecho, revisando un poco los autos, nosotros en Infolibre, mi compañero Álvaro Sánchez y yo hemos visto que para casos muy parecidos a veces hay pues conclusiones muy distintas, ¿no? Y bueno, ahí entran en juego pues eso, la interpretación de los jueces. Por ejemplo, desde el Ministerio de Igualdad hablan también de que muchas veces están aplicando esas revisiones y esas rebajas de forma muy matemática, muy automática, sin tener en cuenta pues detalles que están en la ley del solo sí es sí. Entonces, al final, pues sí que nos encontramos con esto cuando revisamos las sentencias. ¿Por qué ha vuelto la violencia y la intimidación al centro del debate? Es decir, si estamos hablando de esos efectos no deseados, creo que es el eufemismo, que son rebajas de penas y en algunos casos excarcelaciones como consecuencia, ¿no deberíamos estar hablando de cómo ajustar la ley para evitar esas rebajas y no empezar a sacar un tema que en principio había quedado superado por la propia ley del solo sí es sí? ¿Por qué volvemos a hablar de violencia e intimidación? Bueno, cuando se pide por parte del gobierno que Igualdad y Justicia se pongan de acuerdo para hacer una reforma para solucionar lo que está sucediendo, esos efectos indeseados, pues la tarea es buscar de qué manera se pueden elevar las penas mínimas, que es un poco el consenso que parece haber entre los dos departamentos, y Justicia lo que plantea es que la fórmula jurídica es recuperar esa violencia y esa intimidación para los casos más graves. Es un debate que estaba ya superado por parte del feminismo, por lo menos a nivel teórico, pero a nivel jurídico el Ministerio de Pilar Llop cree que es necesario recuperarlo para tener una base sobre la que apoyarse para hacer esa reforma. Es verdad que la violencia e intimidación se puso muy en duda cuando fue la sentencia de La Manada, especialmente. No es una cosa que fuera ajena al movimiento feminista hasta entonces, pero es verdad que a partir de la violación de los Sanfermines empezó a cuestionarse qué es violencia, qué es intimidación, y fue cuando se decidió desterrar como requisito necesario para probar una agresión sexual. Y esa era la tarea de la ley del solo sí es sí. Se vuelve a recuperar ahora, pero es verdad que con un gran conflicto por parte del gobierno, dentro del gobierno. Explícanos un poco por qué dices que el feminismo había superado este debate y cómo de presente está la violencia en las agresiones. Había superado este debate porque, y el caso de La Manada es muy gráfico, porque, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, cuando se dictó la primera sentencia de la agresión de La Manada en 2018, la Audiencia Provincial de Navarra acordó que era un abuso, porque no veía violencia. No veía violencia en que 5 tipos acorralaran a una mujer en un portal y abusaran y la violaran, ¿no? Entonces se determinó que era abuso. Un año después, el Tribunal Supremo corrigió esta decisión. Después de una protesta multitudinaria, de un debate social encendidísimo. Masiva. ¿No? Y no solo por parte del feminismo, al final salió a la calle un apoyo social generalizado, ¿no? Entonces, el Supremo hizo una cosa muy, muy importante, que es resignificar lo que significa la violencia. Y ahí vamos al tema de la herida, en realidad, ¿no? Lo que decía Pilar Llop, de que para probar que existió violencia basta con una herida. Pues que te acorralen en un portal se puede entender como violencia. De hecho, el feminismo lo que dice es que cualquier agresión sexual es violenta. Claro. Y también hay... Porque es contra tu consentimiento. Efectivamente. ¿no? O sin tu consentimiento, al menos. Claro. Y contra tu libertad sexual, efectivamente. Y además, lo que dicen también... pues muchas feministas y lo que está diciendo también el Ministerio de Igualdad es que cuando se trata de casos de menores de edad
o mujeres con discapacidad que muchas veces pues no tienen esa capacidad de oponer resistencia, también existe violencia, ¿no? Y cuando una mujer se queda en shock o se queda paralizada... Claro, es que no hace falta ser ni menor de edad ni tener una discapacidad, ¿no? Para quedarte paralizada o sin saber qué hacer, ¿no? Y la otra vía es que si te resistes puedes acabar pagándolo con tu vida, como ocurrió con Nagore también en San Fermines de 2008, que se resistió y su agresor no la violó, pero la mató. Entonces también, a partir de ahí, el movimiento feminista también empezó a plantear esa cuestión de si nos resistimos, nos matan, y si no hacemos nada, nos acusan de que en realidad fue consentido. Porque la violencia, Sabela, es evidentemente mucho más que una herida, por lo que nos acabas de contar, ¿no? ¿Qué dicen los datos sobre la presencia de esa violencia física y violencia no física? Tenemos la macroencuesta de 2019, que es, digamos que la foto fija más fiable para entender cómo es la violencia contra las mujeres. La realiza el Ministerio de Igualdad. La anterior se hizo en 2015 y la última se hizo en 2019, cuando todavía sí que existía la distinción entre abuso y violación. Y lo que nos dice es que un 83% de las víctimas de violencia sexual en general no presentan lesiones físicas como consecuencia de esa agresión. Y el 61% de las víctimas de una violación, es decir, donde sí, en teoría existió violencia, tampoco presentan lesiones físicas. Es decir, por ir a la violación en concreto, cuando todavía se distinguía, hay un 61% de víctimas que sí sufrieron violencia, porque sufrieron una violación, pero no presentaban lesiones físicas. Era otro tipo de violencia. Uh-huh. ¿Por qué no se aumentan las penas y ya está? Es decir, ¿por qué introducir de nuevo estos conceptos que, como tú dices, el feminismo tenía superados, pero que quizás pues, el Ministerio de Justicia cree que son útiles procesalmente o para los operadores jurídicos? ¿Por qué no decir, oye, pues donde pone de 1 a 4, pues ponemos de 1 a 5? Ya sé que no es tan sencillo, ¿no? Pero ¿por qué no esta vía? Esa es un poco la clave y lo que tendrán que resolver por parte de los dos partidos, de los dos socios de gobierno. Justicia argumenta que hay una necesidad técnica, una necesidad jurídica de incluir la violencia e intimidación para que los jueces puedan determinar en qué casos se elevan las penas. Aunque tú le pongas la horquilla, tienen que apoyarse en algo para decidir. Porque si no tienen un margen de apreciación que ellos no tienen una indicación de cómo utilizar, es eso, ¿no? Efectivamente. Digamos que el argumento de justicia es ese. Por parte de Igualdad creen, y su propuesta es esa, que se pueden elevar las penas mínimas en los casos más graves sin introducir la violencia e intimidación. De hecho, en la ley del solo sí está incluida la violencia como un agravante. En Igualdad creen que es positivo mantenerlo como agravante porque puede ser un añadido que exista una violencia descomunal, pero creen que no hay que ponerlo en el centro, porque no hay que preguntarle a las víctimas si se resistieron, si cerraron las piernas, si hubo violencia, ¿no? Sino ellas apuestan porque la pregunta es si consintieron. Estamos hablando todo el tiempo, ¿no?, sobre si las penas se mantienen exactamente igual que antes o si se rebajan un poco, pero en ningún momento estamos teniendo un debate sobre cuál debe ser la pena adecuada, ¿no? Solo si es más alta, pero no por qué una pena es adecuada o no, ¿no? Es decir, no, el Código Penal anterior ya tiene unos años y aquí nadie se ha hecho una pregunta de para qué sirven las penas, en base a qué se establecen y qué utilidad tienen, ¿no? Ese es un debate vivo, no solo entre los socios de gobierno, sino también entre los expertos, entre los juristas. Hay quien apuesta por desplegar medidas disuasorias a nivel penal, es decir, penas más altas, para que pues, el agresor no lo tenga tan fácil. Y hay quien... Pero eso es algo que pesa en el agresor. Es decir, las penas que se le pongan a un delito ya cometido es algo en lo que un agresor potencial está pensando antes de cometer una agresión. Yo creo que no hay una respuesta fija, no hay una respuesta certera a eso. Es verdad que hay un discurso muy crítico, sobre todo por parte del feminismo, con este punitivismo, y la ley también pretendía dar respuesta a eso, y por eso es una ley que despliega otras muchas medidas, como claro, medidas de prevención, medidas de educación afectivo-sexual, centros de crisis para las mujeres, que van a otros ámbitos de la violencia sexual que al final tiene muchísimas aristas. Claro, no castigar, sino prevenir, ¿no? Efectivamente. Y hay un 8% de mujeres solo un 8% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja denuncia.
también es importante tener en cuenta todos estos matices, ¿no? No siempre se soluciona todo a partir de penas más altas. Hay quien defiende que puede ser complementario, que puede ser una medida disuasoria, pero, bueno, no está tan claro y es verdad que es necesaria una reflexión en este sentido. Pues vamos ya con las preguntas y comentarios de las socias y socios de Infolibre. Se presenta como Cable y su comentario es muy concreto y muy puntiagudo. Es a tu artículo sobre el número de mujeres que no presentan heridas o violencia física, pero que sí denuncian violencia sexual. Y dice: ya entiendo mejor a Pilar Llop, a la ministra de Justicia. Es del equipo de Carmen Calvo. Y aquí vamos a uno de los problemas que venimos arrastrando, ¿no? Durante ya un tiempo con todas las leyes o con algunas muy importantes que afectan al feminismo, ¿no? ¿Hasta qué punto hay pues algo de esto? Es decir, visiones diferentes en el seno de la izquierda. Es decir, hay efectivamente dos visiones muy claras, muy diferentes, que una está en ese llamado feminismo clásico del PSOE y otro en un feminismo pues distinto que encarna el Ministerio de Igualdad e Irene Montero. Es decir, tú ves competencia también partidista por ver quién dice no, somos el partido de las mujeres, somos el partido feminista y el que mejor las defendemos con un ánimo puramente electoral, o esto es algo que simplemente está en el debate y no opera así. La pregunta del millón, también, Es difícil de decir. Yo entiendo que hay algo de esto. No somos ingenuos, ¿no? Al final siempre hay un poco de esto en el debate. Y es verdad que con la ley trans se vio mucho más claro. También es verdad que la ley del solo sí es sí es una ley que tenía un consenso social inmenso. Y la ley trans no tanto, no partía, a pesar de venir de los colectivos, prácticamente igual que con la ley del solo sí es sí, no tenía ese consenso social tan claro desde el principio. Y con el sí es sí ocurrió que sí, que yo creo que no se ponía en duda que el sentido de la ley, ni los objetivos de la ley, ni cómo estaba formulada la ley, y ahora estamos entrando un poco en esa dinámica que ya vivimos con el sí es sí, con la ley trans. Está pasando también en parte del feminismo, estamos viendo cómo se replica eso que ya vivimos con la ley trans. Hay una parte del movimiento feminista más ligada al 8M, que está pidiendo que no se saque del centro el consentimiento, que se mantenga, que no se introduzca otra vez la violencia y la intimidación. Y hay otra parte del movimiento feminista más clásico, digamos, que defiende esos postulados que se aproximan más al Partido Socialista. Donde sí está clara la postura es en la derecha, ¿no? Es decir, la derecha se opuso a esta ley no específicamente por lo de la rebaja de penas. Es verdad que hubo algún comentario, pero como hubo esos comentarios, hubo 100 comentarios más sobre 100 asuntos diferentes, ¿no? Es decir, la derecha estaba en contra y ahora parece estar a favor de arreglarlo, pero sí puede utilizarlo, ¿no? para meter cizaña entre los socios de gobierno. En realidad, la oposición no cree en esta ley, ¿no? Claro, es un poco lo que venimos viendo, la dinámica habitual de la derecha, ¿no? No apuesta por, o no está en su ADN apostar por leyes feministas ni por leyes que sean beneficiosas para las mujeres o para el colectivo LGTBI, pero bueno, pues encuentra una oportunidad de meter cizaña, ¿no? y de apretar al gobierno y a los socios de la coalición, y ahí es donde aviva un poco el fuego. Y también esto sirve para que no se hable de otras cuestiones, ¿no? De la manifestación el domingo por la sanidad en Madrid, pues, asuntos que están en la agenda, que son relevantes. De la economía, de la energía, del empleo, de cualquier otro asunto que se queda, ¿no? Todo subsumido en esta alarma, cuando no alarmismo interesado, al menos por parte de algunos, que de todo hay. Muy bien, pues Abela, muchas gracias por acercarnos un poquito el meollo de este debate, que no es fácil, pero creo que ahora lo entendemos un poquito mejor, y te esperamos muy pronto en el quinto párrafo. Muchas gracias. Y a las y los que nos estáis escuchando, muchas gracias, pero por acompañarnos en el quinto párrafo, por atreveros a ir más allá del titular. Si sois socias o socios, sabed que esto es gracias a vuestro apoyo, y si no lo sois, os esperamos. Solo con vuestro compromiso podremos seguir trabajando en historias como estas. Hasta pronto. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre.
con la participación de Samuel Martínez, producción Juan Rodríguez, edición y montaje José Manuel Lastra.